Radio Andújar, 92.9 FM. San Eufrasio es considerado uno de los 7 varones apostólicos que tras la muerte de Santiago fueron ordenados obispos en Roma por los apóstoles Pedro y Pablo. Fue enviado a predicar a Hispania, estableciéndose como el primer obispo de Iliturgi, actualmente Mengíbar, cerca de nuestra ciudad de Andújar. La leyenda cuenta que predicó en la zona hasta su martirio, en el año 57. Durante la invasión sarracena, sus reliquias fueron trasladadas al Val d'Omao, en Lugo, para protegerlas del peligro. La tradición popular indica que los restos fueron depositados donde se detuvieron los animales que transportaban el cuerpo, similar a lo que ocurrió con Santiago. La iglesia parroquial de Santa María d'Omao, en el municipio de Oincio, custodia sus reliquias. San Eufrasio es patrón de la ciudad de Andújar. Esta solicitó y obtuvo una reliquia del santo del monasterio de Samos en 1596, por intercesión de el rey Felipe II. Cultura y datos de San Eufrasio que gracias al ciclo de conferencias San Eufrasio en la cultura conocemos. Los días 26 y 27 de noviembre en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura de Andújar, y a partir de las 8 de la tarde se va a celebrar la segunda edición de este ciclo. Nos lo cuenta Salvador Paulano, presidente de la Hermandad de San Eufrasio. La Hermandad de San Eufrasio siempre tiene por costumbre, a través de la cultura, pues introducirse dentro de la sociedad de Andújar y dar a conocer aún más lo que es la Hermandad de San Eufrasio y su mensaje. Y es tradicional ya también que en esta época, antes en Cuaresma y desde que está en vigor el otoño cofrade, pues colaboramos también con el resto de las hermandades a través de la agrupación de Hermandades y Cofradías de Andújar, celebrando alguna conferencia que tenga que ver con la Cuaresma en su momento o con la cofradía en general. Entonces, bueno, pues es una idea que también tenemos que agradecérselo como tiene que ser, puede ser de otra manera, a Enrique Gómez, que se le ocurrió hay ciclo de conferencias de la Virgen de la Cabeza, que es para patrona de Andújar. ¿Por qué no hacemos un ciclo de conferencias también para dar a conocer al patrón de Andújar, que es San Eufrasio? Para nosotros pues se nos encandiló los ojos, evidentemente. Pues venga, fenómeno, vamos adelante y empezamos a trabajar en esa línea. Sí, es cierto que también tuvimos la suerte de tener patrocinio del Instituto de Estudios Jiennenses, que de alguna manera nos ayuda, y de hecho nos ayudó también en esa exposición que tuvimos el año pasado, este año 2025, en el que estuvo un mes pues todo lo referente a lo que es el patrón de Andújar, a San Eufrasio, relacionado dentro de todo el mundo, porque hay cosas de San Eufrasio hasta en Inglaterra, hay cosas también fuera de España, y pues que mucha gente pues la desconocíamos, me meto yo también, y dar a conocer todo eso, pues fue importante también para la hermandad y para la ciudad de Andújar, que por lo que nos comentaron desde la Casa de la Cultura, que donde se celebró la exposición, la visitó bastante gente, más de lo habitual, ¿no?, de cualquier tipo de cualquier exposición que se celebrara allí. Bueno, pues a través de como te he dicho, de Enrique, pues empezamos a montar el ciclo de conferencias. Ciclo de conferencias que sabemos cuándo fue el principio, que fue el año pasado, con ese primer ciclo de conferencias en el que intervino Enrique como ponente fijo, que la verdad que tiene muchísimo tema Enrique para hablar de San Eufrasio, como nuestro amigo Borra también, que también dio una conferencia bastante ilustrativa, con conocimiento de causa. Y este año pues tenemos ese segundo ciclo, 2 conferencias, como ya bien conocéis, ¿no?, el miércoles 26 y el jueves 27, en la que tanto Enrique Gómez nos hablará sobre los orígenes de esa devoción de San Eufrasio, conocer el porqué de la devoción de San Eufrasio en Andújar, que nos vamos a quedar sorprendidos de la antigüedad que tiene esa devoción y del fervor que había en su momento, y también el nacimiento de esa devoción en la provincia de Lugo, en Galicia. A nosotros, yo con frecuencia visitamos la tumba de San Eufrasio, que está allí en Galicia, por hechos de la historia, que ya nos lo irán contando en estas conferencias, y muy curioso y muy interesante. Pues allí se le tiene una gran devoción. Recordemos que San Eufrasio fue discípulo del apóstol Santiago,
es decir, que es un santo que ya tiene una trayectoria de más de 2000 años, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues vamos a organizar esa conferencia. Y también tiene que estar interesante la del jueves 27, en la que nuestro amigo Gaspar Parra pues nos va a hablar sobre San Eufrasio y Santa Potenciana. Santa Potenciana, que si desconocido es San Eufrasio todavía para muchos andujareños, Santa Potenciana es mucho más desconocida, de una santa que ha sido siglos y siglos patrona de la ciudad de Andújar, que no se nos olvide. Y es interesante saber pues esa relación que había entre San Eufrasio y Santa Potenciana. Estamos hablando de la historia nuestra, de la historia de Andújar, de la historia de nuestros antepasados, y conocerla, y además viniendo de estos dos personas, dos historiadores que han trabajado mucho en el conocimiento de la historia reciente de nuestra ciudad, pues sin duda que va a estar interesante y muy entretenida. Y didáctica, ¿verdad? Sí. Salvador, ¿por qué es importante para Andújar poner en valor la figura de San Eufrasio desde una perspectiva cultural? Mira, en mi experiencia personal me dice que en mi etapa de política, que la mejor política se hace con la cultura, con la información, y también, por lógica, también conociendo el porqué, valora mucho más lo que tiene ahora. Conociendo todo lo que es la trayectoria, la historia de tu ciudad, valora mucho más a la ciudad. Y bueno, y por eso consideramos que es importante que, conociendo bien a San Eufrasio, pues lo vamos a valorar mucho más y va creciendo. Y de hecho así lo vamos logrando poquito a poquito, grano a grano, paso a paso, vamos consiguiendo que San Eufrasio no solo se conozca o sepamos de dónde viene, de dónde va, sino que también se valore en todos los sentidos. Lo hemos visto y lo estamos viendo también, pues, esa valoración a lo largo de estos últimos años, cómo se tiene más en cuenta San Eufrasio, no solo a nivel de ciudad de Andújar, sino a nivel también de diócesis, porque también estamos trabajando en esa línea. Desde la Hermandad de San Eufrasio siempre, como podéis ver, siempre hemos tenido nuestras revistas, nuestras ediciones de libros y las conferencias. Siempre hemos estado presentes ahí a nivel cultural, porque sabemos que es una manera también de llegar a la sociedad, informándole y que conozca esa sociedad, pues esa historia reciente y ese presente y ese futuro que es la imagen, la figura y el mensaje de San Eufrasio. El evento, como ha dicho anteriormente, está organizado por el Instituto de Estudios Jiennenses y la propia Hermandad de San Eufrasio y la colaboración del Ayuntamiento de Andújar. ¿Cómo ha sido la sinergia entre las entidades como para sacar adelante esta iniciativa? Bueno, primero por la predisposición de todos, ¿no? También tenemos, una vez que tú le llevas una idea, un mensaje, un proyecto a una entidad pública, la entidad pública evidentemente antes de colaborar tiene que saber el proyecto, tiene que saber el contenido y qué es lo que va a financiar de alguna manera. Evidentemente hablando con las entidades, hablando no solo con la Diputación Provincial a través del Instituto de Estudios Jiennenses, con el Ayuntamiento a través de su delegación de fiestas patronales, y hablando también, porque también colabora la agrupación de hermandad y cofradías de Andújar, también colabora con nosotros. Bueno, cuando les lleva el proyecto, pues nos abren las manos, saben que es un proyecto positivo, que es un proyecto etnográfico a nivel, hablando ya del Instituto de Estudios Jiennenses, que es cultura de nuestra provincia también, estamos hablando del patrón de la diócesis de Jaén, que es cultura, que tiene relación reciente, pues le interesó bastante, y de hecho me comentaba Enrique que habitualmente las conferencias que se dan tienen por costumbre editarlas el Instituto de Estudios Jiennenses. Es decir, no solo se dice ese día y se pierde, sino que se edita y dentro de las diferentes publicaciones que realiza el Instituto de Estudios Jiennenses. Y ha tomado especial interés el Instituto en esta conferencia, porque es un conocimiento más profundo de lo que es el patrón de la diócesis. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Andújar pues también nos ha dado su predisposición de siempre a la Hermandad de San Eufrasio. Cualquier cosa que le ha pedido razonablemente dentro de este mundo de la cultura, y sobre todo de la cultura, pues se ha abierto, porque sabe de sobra que esas publicaciones quedan ahí, que esos mensajes que se lanzan quedan en su biblioteca, quedan en su archivo, y eso es pues una manera de que se quede de una manera física y final, pues lo que es la figura de San Eufrasio y lo que representa la hermandad y lo que representa la figura de San Eufrasio para Andújar. Salvador, como presidente de la hermandad de San Eufrasio, le voy a hacer una pregunta igual no complicada, pero sí importante, creo yo. ¿Qué vigencia tiene hoy
hoy día el mensaje o la historia de San Eufrasio para los ciudadanos de Andújar? Mira, yo te voy a hacer una pequeña reflexión. Vamos a ver, el mensaje de San Eufrasio, este hombre, pues estuvo dándole hace ya más de 2000 años aquí en nuestro territorio, en nuestra tierra. Trajo ese mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de fraternidad, un mensaje de cristiano. Bueno, pues yo te puedo decir que hoy en día, ¿cuántos cristianos estamos en la ciudad de Andújar? De una manera más devotos, menos devotos, más creyentes, menos creyentes, pero al fin y al cabo cristianos, y no abrazamos ese mensaje de amor que nos brinda, ese mensaje de confraternidad con el prójimo. Yo creo que ahí está la respuesta. El mensaje sigue vivo, no puede ser de otra manera. Un mensaje de respeto, un mensaje de amor, un mensaje de pensar en los demás también, no en uno mismo. Ese mensaje está en el día a día en nuestra casa. Y bueno, el mensaje caló profundamente en su momento, caló hasta el punto de que 2000 años después pues tenemos retransmitiendo todavía ese mensaje que sigue vivo. Efectivamente. Creemos que la respuesta no lo ha dado, pero tienen previsto, ¿no?, continuar con este ciclo de conferencias, seguir divulgando la cultura de San Eufrasio y de todo lo que le atañe a él, ¿no? Hombre, sin duda, yo creo que es un evento con importancia dentro de la relación de eventos que realiza la Hermandad de San Eufrasio, y un evento que tiene que perdurar en el tiempo. No te digo que vayamos a hacer 100 y pico años con este evento, pero sí, unos cuantos sí vamos a hacer, y ya te voy comentando, no solo se limita la Hermandad de San Eufrasio a hacer estas conferencias, también hay proyectos, pues precisamente se ha encontrado un panegírico, es un pregón escrito del siglo XVII en la Universidad de Sevilla, un original, y si hay intención de hacer un facsímil con el original y una traducción en el que ya está implicado también la diócesis de Jaén en traducirlo al castellano normal, no al castellano medieval, sino al castellano actual, ¿no?, para que se pueda entender un poquito el mismo, ¿no? Y ahí la idea, para que no se pierda en la biblioteca y se purgue el papel en la biblioteca, no, pues bueno, pues la intención es de editar ese facsímil, en el que ya tenemos, pues bueno, tanto financiación y compromiso del Ayuntamiento de Andújar de financiarlo, sino también la diócesis de Jaén en cuanto a su traducción y su colaboración en la edición. La conferencia del miércoles 26 de noviembre, Origen de la devoción a San Eufrasio, Jaén y Lugo, Galicia, estará a cargo de Enrique Gómez Martínez, que pertenece a la Real Academia de la Historia y al Instituto de Estudios Jiennenses, además de ser cronista de la ciudad de Andújar. Pues yo voy a hablar primero, situar lo que era Iliturgi, Isturgi y Andújar, ¿no? Porque en aquella época Andújar no existía como ciudad, Andújar es árabe, ¿no? Entonces hay que clarificar esto, porque realmente es que estamos que en el siglo XVI, cuando la familia de los Terrones se enteran de que hay una devoción en Galicia, en Lugo, ¿no?, en Santa María de Mao, pues piensan que, claro, que ese San Eufrasio, que es un varón apostólico que le están dando allí culto, su origen que puede estar en Andújar o estaba en Andújar, entonces porque hablan de liturgia. ¿Qué hacen los del siglo XVI? Como en los Villares, donde ahora en los Villares hay unos restos en aquella época más a flor de tierra, ¿no?, más que se vieran fácilmente, etcétera, etcétera, que ahora todo está enterrado, deciden que ese San Eufrasio y ese liturgia es Andújar. Y claro, de esa manera quieren obtener una reliquia de ese santo, de San Eufrasio, para traerlo a Andújar y proclamarlo patrón de la ciudad, ¿no? Y nada mejor que un varón apostólico, uno de los 7 varones apostólicos, viniera a Andújar. Entonces, a partir del siglo XVI, pues ahí el cabildo municipal, las influencias que tenía Terrones, el obispo Terrones, que era predicador, que después sería obispo, pero primero era predicador de Felipe II, pues con todas esas influencias que tenía, consigue una reliquia. Sacan una para el Escorial y otra para Andújar. Y después en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, cuando trae
ya en 1598 traen la reliquia y celebran unas solemnes fiestas, ¿no? Entonces yo voy a hablar de diferenciar esto, porque se sitúa liturgia en Isturgi, que después ya la arqueología ha demostrado que es Isturgi, ¿no? Y liturgia, aunque nosotros nos hayamos que como gentilicio esté aceptado por la academia como iliturgitano y andujareños, que somos los dos gentilicios que admite la academia, pues ellos vienen a Andújar, lo sitúan aquí en Andújar y claro, a partir de esa historia se montan pues no solo las grandes fiestas, sino también todo lo que después tuvo San Eufrasio a lo largo de los siglos, que no había cofradía, y creo que eso, el hecho de que no hubiese cofradía y fuera el propio ayuntamiento el que actuara como tal, eso perjudicó mucho a la devoción a San Eufrasio en Andújar, porque si hubiese habido una cofradía como ahora tenemos, ¿no?, pues hubiese sido todo muy distinto. Imagínate que la devoción a la Virgen de la Cabeza, con la fuerza que tiene, no hubiese habido durante siglos cofradía, pues no sería la misma fuerza la Virgen de la Cabeza que si tuviera esa cofradía como tiene, ¿no? Entonces eso a San Eufrasio le perjudicó, porque se fue reduciendo la importancia. En la guerra desaparecen las dos reliquias, una de Santa Potenciana y otra de San Eufrasio, conocidas popularmente como la mano blanca y la mano negra. Y claro, hasta que en guerra desaparecen, porque estaban las reliquias esas, como al ser el ayuntamiento el que promovía las fiestas, etcétera, pues estaban depositadas. Una vez estuvieron depositadas en San Miguel, después se las llevaron al ayuntamiento y cuentan que estaban en el despacho de la alcaldía, ¿no? Y que al final posiblemente en medio de la Plaza de España, entonces también del mercado, pues las quemaron en la guerra civil, ¿no? Y eso perjudicó. Menos mal que cuando en la década del 80 se crea la Hermandad de San Eufrasio, pues ha sido capaz de retomar toda esta historia, esta tradición en Andújar, ¿no? Porque la hermandad lleva 40 años de vida, ¿no? Y bueno, gracias a ellos hoy podemos estar hablando aquí de San Eufrasio, ¿no? ¿Por qué se entierra San Eufrasio en el Valle del Mao, en Lugo? Sí. Porque no sabemos, ¿era de allí o fue algo circunstancial? Fue circunstancial, debido a que cuando viene la invasión árabe, los cristianos de aquí cogen las reliquias del santo y se las llevan con ellos, huyendo hacia el norte, que es donde van a huir, ¿no?, de la invasión árabe, ¿no? Y allí son depositados, según una leyenda, allí son depositados en ese sitio las reliquias, y bueno, se crea la iglesia en los sucesivos, y bueno, y ahí eso. Y a partir de ahí es lo que he dicho al principio, es cuando se enteran los terrones que estaban, o don Juan del Caño, que también era de la familia, se entera que estaba en Salamanca de profesor, se entera que en Galicia se celebraba esta tradición a San Eufrasio, y bueno, entonces ya montan todo lo que ya he dicho con el ayuntamiento. Además que allí en esa zona donde está enterrado el santo, en la misma fecha, el 15 de mayo, cuando se celebran las fiestas en su honor, ¿no? Sí, es lo mismo. Allí es una cosa mucho más sencilla y tal, porque aquello es pequeño, ¿no? Eso depende de Incio, con lo cual se vinculó la hermandad de San Eufrasio y Andújar, se hermanaron con Incio, que es la zona donde está, digamos, el municipio. Aquellos son municipios muy pequeños, pero bueno, el municipio principal, de donde depende de donde está enterrado San Eufrasio, es de Incio, ¿no? Y por eso se hizo ya hace muchos años, además coincidiendo en la década de los 90 con este centenario. Aquí se puso la plaza de Incio, ¿no? En Andújar, que está cerca de la calle de los emperadores, del emperador Adriano. Y bueno, de ahí viene el origen de que aquí
devoción. Yo lo que quiero dejar muy claro es que ambas ubicaciones, Iliturgi, Isturgi y Andújar, eran totalmente distintas, porque también en aquella época decían que era Andújar la Vieja, le llamaban a Isturgi, a lo que después Isturgi, aunque para ello era Iliturgi, porque es lo que le daba fuerza a traer a San Eufrasio, ya que la tradición decía que había predicado en Iliturgi y sufrido martirio en Iliturgi, pero Iliturgi es Mengiba, eso ya está demostrado científicamente, ¿no? E Isturgi es los Villares de Andújar, ¿no? Hablando anteriormente con el presidente de la Hermandad de San Eufrasio, nos comentaba que el ciclo de conferencias de San Eufrasio en la cultura había sido idea suya, Enrique. Sí. Y además se engloba dentro de la apuesta que hace el Instituto de Estudios Jiennenses sobre todo esto, ¿no? Cuéntenos cómo surgió y la apuesta que hace el Instituto de Estudios Jiennenses sobre este ciclo de conferencias. Surgió yo soy el coordinador de la sección de cultura tradicional del Instituto de Estudios Jiennenses. Y bueno, veníamos celebrando, se venía celebrando a propuesta mía también un ciclo de conferencias sobre la Virgen de la Cabeza, que hemos estado unos 12 años consecutivos, ¿no? Entonces la idea era que yo pensé que había que darle también otro protagonismo al patrono de la ciudad y darle su importancia y dar a conocer su historia, sus tradiciones, en definitiva la cultura en torno a la devoción a San Eufrasio en Andújar y por supuesto en la diócesis de Jaén, que nunca se nos debe de olvidar que es también el patrono, ¿no? Y también ante la proximidad del octavo aniversario, 800 aniversario, octavo centenario, pensé que era mejor dejar de descansar un tiempo este ciclo de conferencias, que esperemos retomarlo en el 27, para que diera tiempo a hacer nuevas investigaciones en vista de que habrá un congreso internacional con motivo del aniversario del 800 aniversario, ¿no? Y bueno, y entonces hablé con la hermandad de San Eufrasio, lo vieron muy bien y empezamos este ciclo de conferencias que el año pasado también hicimos. El instituto organizó junto con la hermandad una exposición sobre San Eufrasio, que además eso tampoco se había hecho nunca. O sea, ellos llegaron a hacer una de los carteles que tenían a estos momentos determinados, pero bueno, aquí hicimos la exposición que quedó recogida en un catálogo, pues pusimos muchas más cosas, imágenes, documentos, etcétera, para conocer la devoción a San Eufrasio, ¿no? Que arranca desde el siglo XVI, eso hay que tenerlo también muy presente, ¿no? Este ciclo de conferencias, bueno, pues interviene el Instituto de Estudios Jiennenses, la Hermandad de San Eufrasio, también el Ayuntamiento de Andújar y la agrupación de cofradías de Andújar. La sinergia que hay, la cooperación que hay entre las instituciones es buena, ¿no? Para que este tipo de iniciativas salgan adelante, ¿no? Sin lugar a dudas, porque con la hermandad, no, con la agrupación de hermandad y cofradías, pues el programa ha entrado en las actividades que hacen en estos meses de otoño a nivel de Andújar, ¿no? Pues entra también por de ahí que aparezcan este año su escudo y tal, ¿no? Y por supuesto la colaboración imprescindible del ayuntamiento, pues para poder utilizar sus dependencias municipales, etcétera, ¿no? Y tiene visos de continuar, quiero decir, esto es una cosa que se pretende que continúe. Claro, esto va a seguir. Va a seguir mientras que hayan personas que estén dispuestas a hablar y tengan un conocimiento sobre San Eufrasio, ¿no? Para terminar, Enrique, ¿hay algo que aunque no nos lo diga ahora, pero hay algo que vaya a descubrir la persona que acuda a la conferencia que va a dar usted? ¿Hay algo sorprendente, curioso, que no se haya sabido hasta ahora?
Bueno, a lo mejor lo más desconocido es el origen del origen del santo, de la existencia real del santo, porque a veces en estas cosas se habla de personajes que no existieron o que no se tiene, pero esto está documentada la presencia de San Eufrasio, y también conocer cómo es la devoción y cómo fue la devoción en Galicia, que eso también creo que es lo menos conocido, porque a lo mejor sabemos más de las fiestas que se hacían, se organizaban en Andújar, porque San Eufrasio fue sobre todo el siglo XVI cuando lo traigan, aunque lo traigan al finales del XVI, ¿no? Como he dicho, pero el siglo XVII y también buena parte del XVIII, la devoción es importante en Andújar. El problema de San Eufrasio ha sido siempre la proximidad de fechas a la Virgen de la Cabeza. Yo creo que si San Eufrasio estuviera distanciado en esa fiesta de la celebración real, no ya sé que la feria lleva su nombre, pero vamos, eso es más bien simbólico, ¿no? Teníamos una feria que no tenía nombre y bueno, pues le puso, y además fue muy acertado, ¿no? Pero si estuviera distanciado en el si por ejemplo fuera en julio San Eufrasio y... Claro, hubiese unos meses de separación, tal vez eso, y sobre todo vincular a San Eufrasio, como está vinculada la romería, a una celebración lúdica, religiosa, si quieres la mezclamos, donde permita la participación del pueblo mayoritariamente. Al no existir eso, pues le marca mucho, y la proximidad a la Virgen de la Cabeza, piensa que a veces a los 15 días, 20 días, tienes San Eufrasio y tienes de esto, ¿no? Y yo creo, y te voy a decir una cosa, yo cuando en el año 91 di el pregón de San Eufrasio, les dije ya a la hermandad, y eso lo aceptaron muy bien, es que San Eufrasio tenía que salir del enclave de una devoción de un barrio a ser una procesión de todo el pueblo de Andújar, y eso lo hicieron. Sí. Y eso, claro, eso contribuye a que el andujareño pues participe más activamente en las fiestas. También hay que entender los 40 años que lleva la hermandad, que ha hecho un esfuerzo, yo creo que, ¿me entiendes?, titánico. Eso es otra cosa que le iba a decir, porque hay gente que está trabajando para que no se olvide nadie de San Eufrasio. Quiero decir, que alguien es importante para nuestra ciudad poner en valor y que San Eufrasio tenga el sitio que le corresponde, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas, si no fuera por la hermandad, ahora San Eufrasio estaría ya desaparecida, porque yo creo que cuando ellos la acogieron en la década de los 80, San Eufrasio ya estaba prácticamente, además coincidía en años anteriores, el 15 era San Isidro, ¿no? Efectivamente. Y entonces, claro, Andújar era un día festivo que la gente se iba a cualquier lado, de compras, porque había entre semanas, lo que fuera. Entonces, no era nada, ya se había venido, ya no había ni procesión esta de la mano blanca y la mano negra que terminó dando la vuelta a la Plaza España, salía de San Miguel, daban la vuelta en procesión y ahí se acababa. Como la organizaba el ayuntamiento, pues quién era, ¿me entiendes? El ayuntamiento cambiaba de políticos cada X tiempo, ¿no? Entonces, si no llegase por la hermandad, hoy no estaríamos hablando ya en Andújar para nada, nadie se acordaría de la devoción a San Eufrasio. Eso hay que reconocerlo y tenerlo muy, muy presente, ¿eh? Para cerrar este ciclo de conferencias, el jueves 27 de noviembre se llevará a cabo la ponencia San Eufrasio y Santa Potenciana, Fe, Historia y Leyenda en la Campiña Jiennense, a cargo del profesor Gaspar Parras Jiménez. Sí, aparentemente parecerá que hay poca vinculación, parecerá que no hay nada que ver, pero es mucho más de lo que pensamos, no solo por el tema de la fe, de las personas o los cristianos que van en su encuentro, sino que también la historia está vinculada unos con otros, o mejor dicho, una con otro, y son
leyendas, anécdotas, estadísticas. Va a ser una conferencia muy distinta a lo que llevamos viendo. ¿Hay algo que podamos adelantar que pueda ser curioso para la gente que esté decidida a ir a la conferencia? Sí, la verdad es que se podría decir, por ejemplo, que aunque no lo parezca, aunque parezca que solamente San Eufrasio es gallego, los dos tienen una pequeña vinculación con Galicia. Y es una anécdota muy llamativa porque la andera de Santa Potenciana, precisamente, lo comentaré, le canta la rianseira a Santa Potenciana cuando peregrina desde Villanueva hasta el Batanejo. Que Batanejo fue uno de los lugares donde Santa Potenciana... Exactamente, lugar de Andusa, o también hay quien le llama Liturgi. Yo creo que está en Cerro Maqui, pero vale. Pero sí, allí estuvieron, que por cierto, ahí hay otra anécdota que no voy a revelar, pero ahí se unen un poco el obispo de Liturgi con Santa Potenciana. Porque Villanueva de la Reina antes era Villanueva de Andújar. Claro, estaba lugar de Andújar, que era donde está ahora el Batanejo, hasta Plomero más o menos, la Cueva de Lituergo, y luego estaba Villanueva de la Reina, que era Villanueva de Andújar. Y creo que fue en 1790 y algo, cuando se independiza Villanueva y sigue siendo Santa Potenciana, patrona de Andújar. Sí, bueno, eso no lo he dicho, pero vamos, es que Santa Potenciana era copatrona de Andújar con San Eufrasio y estuve desde 1640 aproximadamente hasta 1909, ¿no? O sea que muchísimo tiempo fue Santa Potenciana la patrona de Andújar, ¿no? Sí, en realidad no se pierde ese patronazgo, sería un copatronaco, pero es verdad que sí se pierde esa vinculación que existía gracias también al conde de la Quintería, y una vinculación que, por ejemplo, San Eufrasio sigue teniéndola en Jaén, en el cementerio y en muchos lugares, aparte de ser también patrón de la diócesis de Jaén. ¿Qué importancia tiene Santa Potenciana con respecto a San Eufrasio? Lo que nos puedas contar y que nos desveles muchas cosas de la conferencia. Pues Santa Potenciana es una romería muy dinámica, es muy nómada, una romería que se va desplazando. Incluso se puede decir que a nivel organizativo no es como, por ejemplo, estamos viendo la verbena de San Eufrasio, siempre el mismo lugar, mismo barrio, no peregrina a otras parroquias, o peregrina, por ejemplo, hace poco estuvo en la Magna de Jaén, estuvo en la puerta de la Santa Iglesia Catedral, pero Santa Potenciana, una romería, Santa Potenciana vivía en el agua, vivía del agua, vivía del molino y el del batán, y Santa Potenciana cuando llueve, cuando tenemos un año muy lluvioso, se cambia la romería, porque no se puede acceder al Batanejo. Y es una romería pues que visita toda la ermita de Villanueva Reina en este caso, y digamos eso, que es muy peregrina. Como por cierto San Eufrasio. Hay una cosa también que a simple vista se puede observar, y es que tanto San Eufrasio como Santa Potenciana se representan de pie, siempre, ¿no? Que sí. a diferencia de, por ejemplo, la Virgen de la Cabeza, que está sentada, ¿no? Eso también tiene similitud, ¿no? Incluso con el escudo de Andújar en su momento se representaban uno a cada lado de pie, ¿no? Sí, pues seguramente, quizás me lo estoy inventando, pero lo digo por sustentar esa base, que posiblemente sea porque los dos fueron personas muy peregrinas, muy dinámicas, muy de movimiento, que vamos a decir de San Eufrasio. Que por cierto, ambos tienen una vinculación, que es la Virgen de la Cabeza, ya diremos por qué. Y también se van a emplear, por cierto, se me olvidaba antes, alguna metodología muy tecnológica. ¿Cómo se ve a San Eufrasio en Villanueva de la Reina, por ejemplo? Pues se vive con mucho orgullo, porque cada vez que la hermandad de San Eufrasio, que está hermanada con la hermandad de Santa Potenciana, acude a Villanueva, pues da mucho orgullo entre los hermanos y hermanas de Santa Potenciana y también entre el pueblo. Igual que cuando viene aquí Santa Potenciana. Entonces es una vinculación que se siente mucho orgullo, que no se quiere perder, y que nació precisamente eso de las hermandades, porque San Eufrasio no quería perder a Santa Potenciana, que siempre había sido parte de ellos. Bueno, pues para terminar, Gaspar, manda un mensaje para que el que está dudoso en ir, que si puedo, que si no puedo, vaya a la conferencia que da usted el 27 de noviembre en la Casa de Cultura a las 8 de la tarde. Vale, me lo pones fácil porque es la primera vez
que tanto en un ciclo de conferencias como en cualquier tipo de reunión cultural se habla de Santa Potenciana en Andújar. Entonces, qué mejor que acudir, y sobre todo que no va a ser una conferencia, vuelvo a repetir, como las normales, las habituales de una persona da una clase magistral. Yo no vengo a dar ninguna clase, al revés, yo vengo a aprender, quiero que sea participativo y sobre todo que se van a emplear unas metodologías que van a hacer que sea muy participativo y sobre todo mucha estadística, mucha leyenda, muchas anécdotas y curiosidades que normalmente no vemos, pero que existen y están detrás de San Eufrasio y Santa Potenciana. Un mensaje, el de San Eufrasio, que sigue vigente en el día de hoy, como nos ha dicho el presidente de la Hermandad de San Eufrasio, Salvador Paulano. El conocimiento de lo que rodea al santo patrón de Andújar engrandece su figura y el patrimonio de nuestra ciudad. Radio Andújar 92.9 FM.